Muy bien. Precisamente desde hace algún tiempo, más o menos unos 25 años, las empresas comenzaron a pensar en un gran reto. Ese reto era asegurar la contribución de los individuos al éxito de la organización. ¿Por qué? Porque de alguna manera todo lo que era el entorno y la estrategia del negocio, es decir, ese dónde estamos y para dónde vamos, al igual que las capacidades organizacionales, es decir, lo que debe hacerse excepcionalmente bien para llegar allá, pues ya nos estaba dado, y se estaba dando básicamente ¿por qué? Por la planeación estratégica. Sin embargo, se necesitaba algo que uniera los deseos estratégicos de la organización con las formas específicas de las personas para contribuir a esos deseos estratégicos de la organización. Eso finalmente fue lo que ellos llamaron competencias. A partir de ese momento se vinieron una serie de definiciones. Hay varias. A mí personalmente me gustan más dos, que son las que les voy a presentar a continuación. Y una es el uso intencional de comportamientos o grupo de comportamientos que son exitosos, observables y constantes que aseguran el logro de un objetivo. La siguiente, que tal vez es la más completa, que es de Richard Boyatzis, un estudioso de competencias de muchos años, consiste en que es una característica subyacente en una persona, que está causalmente, ojo, no casualmente, sino causalmente relacionada con una actuación exitosa en un puesto de trabajo y que le permite entregar un desempeño superior en un trabajo asignado, en un rol o en una situación dada. Básicamente, esas son las dos principales. De todas maneras, resumiendo, ¿qué es una competencia entonces? Tiene los siguientes factores. 1, es un comportamiento o grupo de comportamientos. 2, son intencionales. 3, son observables, a veces de manera sencilla o a veces un poco más profundos. De todas maneras, se pueden observar. El hecho de que estén más profundos implica que estarían más arraigados en la personalidad del individuo. Diferencian la excelencia del promedio en el desempeño laboral dentro de un contexto particular de trabajo. Es decir, van a generar un desempeño superior. ¿Qué involucran entonces esas competencias? 1, debe haber un motivo o intención. Ese motivo es el que lanza a la persona hacia la práctica de ese comportamiento o de esa competencia. 2, debe haber un conocimiento, es decir, la persona tiene que saber cómo comportarse así. 3, la habilidad para comportarse de determinada manera. Entonces esa persona tiene que tener esa facultad de saber y de conocer cómo moverse dentro de ese comportamiento, dentro de esa competencia. Y finalmente, como cuarto punto, debe haber un comportamiento que es la suma de ese motivo, de esos conocimientos y de esas habilidades que lo llevan a comportarse de determinada manera. Es decir, que el concepto de competencia incluye una intención en una situación dada. No olvidemos ese término, es una intención dentro de una situación, una acción o un comportamiento y finalmente un resultado que puede ser exitoso o no exitoso. De alguna manera, la mayor parte de tratadistas en esto de las competencias dicen que siempre debe ser exitoso porque si no, la competencia no existiría. Yo en mi experiencia difiero un poco de ellos en el sentido de que en algunas oportunidades ese resultado puede ser no exitoso sin que ello implique que la persona no tenga, no posea la competencia determinada. En algún momento veremos algún ejemplo. De tal manera que cuando yo vea que esas conductas o comportamientos más definidos se observan con mayor frecuencia, se observan en diferentes situaciones y se observan con mejores resultados, eso me va a marcar realmente si la persona tiene y hasta qué profundidad la competencia que yo estoy buscando. El sistema integral de competencias de David McClelland nos dice entonces que anteriormente, y esto haciendo referencia a lo que podríamos determinar como una especie de iceberg, donde la parte que flota es, digamos, la más pequeña, pero la parte que está al interior del agua es la más grande.
Entonces, anteriormente, digamos que se veía solamente todo lo relacionado en selección con conocimientos, habilidades y experiencia. Si la persona tenía el conocimiento, tenía la habilidad para poderlo hacer, tenía la experiencia, pues definitivamente lo contratamos. Él es el que necesitamos. Hoy día ya se está profundizando mucho más y, como les digo, desde ese tiempo de las competencias, porque puede haber muchas cosillas internamente en el individuo amarradas a su rol social o a su autoimagen, a sus rasgos, a sus motivos y creencias de vida, es decir, a una serie de características personales. Se dice que las competencias asociadas con habilidades, conocimientos y experiencia, entonces son características que se pueden observar y aprender con mayor facilidad. Son las que ustedes ven dentro de esta gráfica arriba, en el área flotante de este iceberg. Pero las competencias asociadas con actitudes, rasgos y motivos son más profundas, generalmente están arraigadas en la personalidad del individuo y por tanto son un poco más difíciles de extraer de allí para poderlas evaluar. Pero para eso existen entrenamientos adecuados en los entrevistadores. Básicamente eso nos dice el sistema integral de competencias. Para aquellas personas que, la mayoría que no somos psicólogos, pues podríamos tratar de hacer algunas pequeñas definiciones que observamos en este momento en esta diapositiva. Podemos decir que conocimiento es lo que una persona sabe acerca de un tema determinado. Ejemplo, principios de contabilidad. Entonces, la persona tiene el conocimiento de principios de contabilidad. Una habilidad es algo que una persona sabe hacer bien. Entonces, por ejemplo, leer un informe financiero. Esa es una habilidad. El rol social es, por ejemplo, la imagen que una persona proyecta a otras personas. Refleja valores de una persona, lo que uno cree que es importante hacer. Por ejemplo, ayudar a otros a desarrollarse. Esa puede ser el rol social. La autoimagen, por ejemplo, es la manera como una persona se ve a sí misma. Entonces está un poquito amarrada a ese concepto de identidad. Ejemplo, concebirme a mí mismo como un profesor o como un líder. Los rasgos son características relativamente estables y permanentes en el comportamiento de una persona, como por ejemplo ser un buen escucha o ser capaz de reconocer patrones en un conjunto de elementos sin aparente relación, ¿sí? Y los motivos son la base de pensamientos constantes que naturalmente inclinan la conducta hacia un área particular. Se dice que hay 3 tipos de motivos que corresponden a afiliación, es decir, a que me aprecien o no, a la parte social, al poder, es decir, el manejo de situaciones, y al logro, que básicamente está relacionado con la consecución de resultados, los cuales mueven y direccionan a una persona o a todas las personas y determinan la conducta observable de cada una de ellas.